Bueno, bienvenidos una vez más. El título que Dios nos ha regalado, la palabra que tiene el Señor hoy para nosotros es: sin miedo se vive mejor, ¿cierto? Una de las claves para tener un mejor estilo de vida es vencer todos los temores. Y para ello vamos a leer una palabra que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Amén. Esta palabra nos la da el Señor Jesús. Entonces vamos a orar por ella para que el Señor abre nuestro entendimiento y nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Amén. Cierre sus ojitos y disponga su alma, su espíritu y todo su ser. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu maravillosa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy venga, Señor, la fe a cada uno de nuestros corazones, la cual nos va a ayudar a vencer todo temor. Como está el título de esta predicación, Señor, sin miedo se vive mejor. Muchos de los que estamos aquí tal vez tenemos un estilo de vida que no es bueno, Señor, que nos trae, Dios, ansiedad, inseguridad, incertidumbre, Dios, a causa de los temores que han venido a nuestra vida, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, a nuestro vivir. Yo te pido, Señor, en esta hora, que la palabra tuya, Señor, se lleve todo temor y que la presencia del Santo Espíritu tuyo, Señor Dios de Israel, tome e inunde este lugar a los presentes y a los que nos ven, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre el entendimiento, haga sensible los corazones, Señor, y háblanos, Señor. Señor, toma mi vida y glorifícate. Soy tu sierva, tu hija, un simple vaso, Señor. Deposita, Señor, esa agua de vida, esa agua que sacia, Señor Dios, la sed del hombre. En esta hora, Señor, damos gloria a tu nombre y te pido, tomes el control de los aires, de los ambientes. Llévate toda distracción y todo lo que quiera venir a robar la semilla de tu palabra. Nos declaramos tierra fértil, Señor, en el nombre de Jesús, en el cual esta palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Veremos nuestra vida con un giro, Dios, de 180 grados, un cambio, Señor, para un mejor vivir. Te damos gloria, Señor, y te damos alabanza en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Sin miedo se vive mejor. Esa es la palabra que Dios tiene para nosotros. Y a manera de introducción, como lo hacíamos ahorita en la dinámica, ¿qué es aquello que más le tememos? ¿Cuáles son los temores que nos están estancando en la vida? Muchas veces uno de los temores que nos pasa a las personas que tal vez queremos emprender, como decía Esteban, yo quiero tener una grande empresa, pero mi más grande temor es fracasar en ella. No saber cómo manejarla. Tal vez la incertidumbre de lo que vendrá mañana, cómo estará el tema de la economía, la inflación global, tantas cosas, tantas noticias, tantas cosas que se levantan, que muchas veces vienen con códigos a nuestra mente a querernos paralizar y decir: no lo hagas, detente, porque tú no puedes hacerlo, porque tú no lo vas a lograr. Ay, pero es que tú no tienes las capacidades. ¿Quién va a creer en ti? Y empiezan esos dardos que no son nada más y nada menos que dardos diabólicos a nuestro pensamiento, a querer estancar nuestro avance y nuestro progreso. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de nosotros? ¿Qué es lo que Dios piensa de mí y qué es lo que Dios estableció para mí? ¿Será que Dios quiere que yo viva frustrada en el miedo y en los temores? ¿Será que Dios tiene para ti o para mí una vida de frustración? No, ¿cierto? Dios nos capacita con dones, con talentos, con aptitudes y actitudes para enfrentar la vida. Pero ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Creemos más a las mentiras de Satanás. Y dices: tú no puedes, no vas a ser capaz. Ay, pero ¿quién va a creer en ti? No, pero es que si usted va a montar esa empresa, ¿quién le va a comprar? Con esta situación como está. No, algo que me encanta, mi querida emprendedora que está allá, que ya puede decirle: es que yo no vivo de la situación. Ella siempre lo repite en su lema: yo vivo es del Dios vivo. Pero ella no es que está esperando pues de brazos cruzados que venga del cielo. Ella también va, se levanta, se esfuerza, trabaja, hace, ¿cierto? Acciona la fe, acciona el creer en Dios
y no se mide por las circunstancias. Entonces esto es un mensaje para todos nosotros. No importa cómo están nuestras circunstancias, es aprender a creer en Dios. Amén. Esta es la introducción que tenemos, y uno de nuestros primeros puntos, o el primer punto que Dios quiere enseñarnos hoy a través de la palabra, es el siguiente: el miedo bloquea. ¿El miedo qué? Bloquea. Cuando viene el temor a nuestro pensamiento, te bloquea y se vuelve un paralizante. Yo soy una de las personas que siempre he tenido un temor, y las personas que me conocen han ido conmigo. Un ejemplo, Esteban ha ido conmigo a piscina, y yo me voy a meter al agua, yo siento que me ahogo. ¿Por qué? Porque yo no sé nadar. Entonces, el sentir que me ahogo, ni siquiera hago el intento y el esfuerzo de hacerlo. Una vez dije, estábamos en Bucaramanga, en el lugar había piscina. Y fui, metí a la piscina, y yo dije, no, yo tengo que vencer el miedo. Yo tengo que vencer el miedo. Tengo que vencer el miedo. Y nadé por unos instantes, nadé. Alguien supuestamente me llevaba, la persona me soltó y yo nadé. Seguí nadando normal y me levanté. Pero cuando sentí que ya como que no había la seguridad de la persona, me dio miedo y ya no lo pude volver a hacer. Eso es lo que pasa con el temor. Sí somos capaces, sí podemos hacer las cosas, pero el temor nos paraliza, nos detiene y trae a nuestra mente, como decía al principio, ese código en nuestra mente donde dices, no vas a ser capaz, te vas a morir, te vas a ahogar, no lo vas a lograr. Entonces el temor lo primero que hace en nuestra vida es frustrarnos, estancarnos y decirnos, nacimos pobres, pobres vamos a morir. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Usted no va a poder viajar a otro país, ¿y con qué plata? ¿Cómo va a montar usted una empresa? Ni siquiera pudo estudiar. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hoy en día la palabra, uno de los puntos de este miedo que nos llama es: no escuche la voz del miedo, escuche la voz de Dios. Amén. Porque el miedo te dice no puedo, pero Dios dice confía en mí. Amén. Y si Dios me dice que confíe en Él, Él es el dueño de la vida. Amén. El dueño de las riquezas. Amén. El dueño de todo lo que existe. Él lo creó todo. Pero muchas veces creemos, cuando nos dicen tienes cáncer, ay, me voy a morir, lo creo. Pero llega alguien y te dice Dios te va a sanar. Ay, ¿será que sí? ¿Será que sí? Empezamos a colocar ¿qué? La duda. Creemos más en la voz del miedo que en la voz de Dios. Creemos más en la voz que te dice vas a fracasar que la voz que te dice mañana te va a ir bien. Todo va a ser diferente para ti. No, creemos muchas veces más. Creemos muchas veces más en la voz del temor. En la voz del temor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy? El miedo suele susurrarnos desde muy adentro. No nos damos cuenta, pero se mete allá, dentro de las cosas, que cuando tú vas a hacer algo dices, ay, ¿será que no soy capaz? Y a veces empezamos a negociar con el miedo. Y en la negociación con el miedo le decimos a las circunstancias, o sea, le empezamos a colocar, no es que sea miedo. Lo que pasa es que tenemos que saber cuál es la realidad de hoy en día. Y empezamos a cambiar el miedo buscándole excusas al miedo, ¿no? No, es que la realidad de la inflación global está muy tremenda. ¿Cómo va usted a contratar empleados? Mire cómo está la situación. Entonces empezamos al miedo llamarle realidad. Empezamos al miedo llamarle circunstancia. Y resulta que es el miedo a avanzar. El miedo a continuar. ¿Y eso qué hace? Nos paraliza, nos detiene. Empezamos a escuchar esas cosas. Solución, o una de las soluciones para llevar que el miedo no nos bloquee, es llevar los miedos ¿a quién? A Dios. Entregarlos a Él. Decirle, Señor, tengo ese temor. Esto me está frustrando, esto me está atacando. Siento que no puedo, siento que no soy capaz, siento que nadie va a creer en mí, siento que sola no puedo, siento que dormir sola no puedo. Uno de mis miedos, otro de mis tantos miedos que les decía al principio que me da mucho miedo a la soledad. Me daba pánico la soledad, terror la soledad. Y cuando pasaba momentos a veces en mi adolescencia que de pronto estaba con mis papás y todos se iban y casualmente me quedaba sola en la casa, yo empezaba a sentir que esta pared venía para acá, que esta pared venía para acá, y empezaba como a ahogarme, a asfixiarme y empezaba por la soledad.
es una fobia tremenda el tema de la soledad. Y empezaba a sentir este temor y yo decía, ay, no, me voy a ahogar. ¿Y qué hacía yo? Salía corriendo para la calle. Salía corriendo hacia la calle para ver qué personita podía hablar conmigo para cambiar ese pensamiento. Y empezaba a frustrarme y me sentía incómoda. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Bien pueda, siga. Bien pueda, bienvenidas. Estamos hablando del tema de los temores. ¿A qué es lo que más le tienen miedo? Y cómo enfrentar esos temores. Entonces les decía que en mi etapa de la adolescencia, en la casa de mis padres, yo a veces se iban todos y quedaba sola. Bienvenido, bien pueda, siga. Quedaba sola y el sentirme que quedaba sola, yo sentía que las paredes se venían y empezaban a asfixiarme. Y se vuelve el tema de los temores algo psicológico. Empieza a atacar la mente, luego baja el corazón y empieza uno a sentir. Y empezaba a sudar y empezaba a temblar. Y mis piernas temblaban, mis brazos temblaban y todo temblaba porque yo sentía, y estoy sola. El miedo a la soledad. Cuando uno empieza a tener ese miedo a la soledad, empieza a venir los pensamientos. Los pensamientos, te vas a ahogar, te vas a asfixiar. Yo salía, les contaba que salía corriendo a buscar a alguien afuera de la calle que me hablara, porque me daba pánico. Me daba pánico quedarme encerrada en una casa. O sea, unas cosas tan tremendas. Y ahorita que ahora soy una persona independiente y estoy desde mi casa trabajando, en la mañana se va mi esposo, se van los niños, quedo sola. Volteo y miro esa ventana, esa montaña ya tan bella que se ve en la mañana. Y disfruto tanto de mi soledad. ¿Sabes qué es lo que hago? Oro, hago oficio, arreglo las cosas, medito, pienso en mí misma, pienso en las cosas que Dios quiere, cómo le hablo a una persona, cómo busco un emprendimiento, qué leo la palabra, hago mi devocional. Estoy disfrutando de aquella soledad que años atrás me asfixiaba y me paralizaba. No me permitía continuar. Pero ¿cómo logré esto? Desde el día que llevé mis miedos a Jesús. Cuando le entregué mis miedos y mis fobias a Jesús. Ahora, no es solamente entregarlos a Dios, porque una cosa es decirlo, ay Señor, te lo entrego todo. Sí, Dios actúa así porque Él es poderoso y sobrenatural. Pero en otras circunstancias, también Dios nos lleva a enfrentar los temores. Y la manera de enfrentar los temores es vivir la soledad. Hermanita, algún día vas a tener que dormir sola sin tu hijo y sin nadie en la noche. Yo he dormido ¿Sí? sola. ¿Has dormido? Exacto. Has tenido que enfrentar eso. Vamos a pasar por algún momento en la vida donde vamos a fracasar empresarialmente, económicamente. Pero en medio del fracaso es que hoy monté una empresa. Y esta empresa la voy a llamar así, voy a hacer aquello, pero fracasaste. Ay, no, yo no nací para ser empresaria. No, por el contrario, enfrentar el temor, voy a montar otra. Yo soy capaz, yo puedo, porque ese miedo al fracaso se lo entrego a Jesús. Y de Él viene la fuente de los recursos, la fuente de la sabiduría, que es una de las cosas más grandes que nosotros necesitamos a la hora de emprender. Y esto se lo puedo hablar con muchísima autoridad. ¿Por qué se los digo? Soy una persona que no tuvo estudios en la vida. No pude estudiar, no pude capacitarme, no pude prepararme. Pero la sabiduría y el conocimiento que he adquirido ha venido llanamente y sencillamente de mi Padre Celestial. De mi Padre Celestial. Él me ha regalado todo. Y me doy cuenta que en mi casa, cuando no hubieron los recursos, en el cielo había todo lo que yo necesitaba. No tuve un papá o una mamá que me pudieran dar los estudios y la preparación, pero tenía un Padre Celestial que sabía qué iba a hacer conmigo. Y a Él la gloria y a Él la honra. Porque Él es el que se encarga de que nuestra vida vaya en evolución. Él es el que se encarga de que nosotros podamos cumplir con todo. Entonces, el miedo nos bloquea, nos paraliza, pero Dios nos los quita mediante la fe y cuando nosotros le entregamos a Él todo. El miedo, otra cosa que produce el miedo muy, muy grande es ansiedad. Nos da muchísima ansiedad y se lo relataba ahorita. Cuando uno tiene un miedo, uno le da ansiedad. Ahora, si vamos a hablar del tema económico, vamos a aprender algo. Uy, no, pero Dios mío, para pagar la renta. A ver si hablo con Natalie, ¿cierto? Y ya tengo ella como testimonio, ella nos puede contar. De que, uy, no, es que me decía, pero Milena, el empleado, la casa, el pago de los proveedores, el pago de los proveedores, el pago de los arriendos de los locales, el pago de aquello, lo otro. Y empieza uno a vivir una ansiedad. ¿Y cuál es el temor más grande? Quedar mal, ¿cierto?
quedar mal, no poder cumplir, no poder suplir las necesidades. Y si deja toda la borda, no es que por temor, ¿sabe qué? No contrato a nadie, entrego esto local y pierdo todo y ya. Mejor solución y me pongo a trabajar. Le trabajo a alguien. ¿Qué hizo? Dejó que el miedo viniera a su vida. Pero en vez de paralizarnos y dejarnos llevar por esa ansiedad, ¿qué hacemos? Continuar. Continuar porque sabemos que Dios es tu proveedor, Natalie. Que Dios es el que te acomoda todo y el que te va a ayudar a enfrentar cualquier tipo de ansiedad en ese ámbito económico. Ahora, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es mi miedo que en este momento nos está llevando a tener ansiedad? Que te preocupas, que te estresas, que te hace comer las uñas, que te hace sentir inseguro, que te saca o te desenfoca. ¿Cuál es tu paralizante? ¿Qué es lo que te lleva a sentirte mal? Medítalo un segundo, piénsalo un momento y entrégalo a Dios, porque Él muy seguramente no lo va a quitar. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Entonces, mi querida amiga, ella dice, voy a salir con el niño. Ahora, pues, también hay que manejar la prudencia. No tiene un bebé de 8 meses, no se va a exponer pues así, ¿no? Pero la palabra del Señor nos enseña que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. O sea, el miedo te dice no vas a ser capaz, te van a robar, te van a violar, te van a secuestrar, te van a hacer daño, va a pasar aquello, va a venir lo otro. Eso nos dice el miedo, está acá. Como eso cuando en las películas vemos el diablito acá diciéndonos, ¿no? Y acá dice, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. O sea, no está diciendo que usted ande por ahí que lo vaya a robar un ladrón, no. De valle de sombra y de muerte. O sea, aunque te enfrentes a la muerte misma, el Señor estará conmigo. Y si el Señor está conmigo, o sea, el dueño de todo, no es ni siquiera el dueño de la vida de nosotros, sino el dueño del universo, de toda la creación, está conmigo. ¡Qué privilegio! Que ese que creó todo dice, soy tu padre. ¿Y qué hace un papá por el hijo? Cuando el niño le da ese miedo en las noches, él se levanta, pasa de su cuarto, pasa al de nosotros, hace a las 3, 4 de la mañana. ¿Y qué hago yo? Ay, venga, mi amor, lo abrazo, duermo con él, está bien rico. Así hace papá Dios con nosotros. Cuando sabe que tenemos miedo a esa oscuridad, cuando sabe que tenemos miedo a esas cosas que nos están afectando tanto, Él viene y nos da su cobijita y nos da su abrazo. Tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en papá, porque Él sabe cuáles son nuestros temores. El Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cuál es la solución para vencer los miedos? Buscar al Señor. Ay, pero es que yo quiero que Dios me quite los miedos. Venga, hermana Milena, ore por mí. Venga, hermana Dora, venga, hermana Mari. No, papá está para todos. Está para ti. Fabián es tu nombre, ¿sí? Fabián está para ti, mi bella preciosa. Está para ti, está para mi esposo, está para mí. Dios no hace excepción de personas. No es que quiere más al pastor que a mí. No, Él nos ama a todos por igual porque somos sus hijos. Pero ¿qué es lo que la palabra nos dice? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando yo busco al Señor es como cuando yo estoy buscando a papá corriendo y me siento segura, protegida. Instantáneamente, inmediatamente el Señor quita de nosotros todo temor. Todo temor, todo temor. Se los digo de verdad de corazón, una de las personas más temerosas en la vida, con más fobia, es yo. Fui criada así. No te montes al carro, no vayas a ese pueblo porque te vas a estrellar. No te montes a ese avión porque el avión se va a caer. No te montes allá. Me acuerdo el primer día que viajé en avión, era para venir acá a reencontrarme con el amor de mi vida, mi esposo. El avión se dañó. Y era mi primera vez montarme en avión. Y el avión se dañó. Pero fue más grande el amor que sentía por mi esposo que ese temor. Miren tan tremendo, ¿no? Por ahí dicen en el mundo, las que les ganan al miedo, ¿no? ¿Sí han escuchado ese dicho? El amor que yo sentía, pero no, ¿qué importa que se dañe esa avión? Era mi primera vez.
Y esperé hasta el otro día, me levanté a las 4 de la mañana y me monté en el avión. Y no, se siente más en un ascensor. Y fue espectacular y llegué acá feliz de la vida. ¿Y cuáles eran mis temores? No, si usted monta el avión se cae. Y preciso el avión dañarse. Y me daba pánico montarme en un avión. Sentirme encerrada en un aparato. La fobia del encierro. Pero ¿cómo lo enfrenté? Montándome el avión. Montándome el avión. Y creyendo que Dios tenía un propósito con él, conmigo. Luchando también por esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entregar todo en manos de Dios. Accionar y enfrentar los temores. El miedo produce ansiedad, el miedo nos bloquea. Pero ¿cómo hacemos para vencer eso? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Los pensamientos son los que nos atacan por completo. Si aquí te viene un pensamiento, no eres capaz, tú dices, no, yo sí soy capaz. Ay, es que tú no sabes de, no sé, de sistemas. Voy a hacer un curso de sistemas. No tengo plata, me meto en Google, en YouTube. Siempre va a haber una solución. Siempre la hay. Lo que pasa es que el temor nos paraliza y no nos deja buscar la solución. Pero hoy Dios nos está dando las respuestas. Hoy Dios nos está ayudando a enfrentar esos temores. El miedo, una de las cosas que más hace el miedo en nuestras vidas es robarnos la felicidad. Qué rico es viajar por todo el mundo, ¿cierto? Pero es que me da miedo montarme el avión. Y uno solamente mira a los amigos de los familiares que están en España, en Europa, que están allá en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra. Y uno solamente los ve, ay, tienen tan bonito, tan chévere. Pero cuando te toca, ay, no va a tener la plata. Imagínense uno montarse en el avión 10 horas. De aquí a la China son 24 horas en avión, o 18 horas, si no estoy mal. Una de las dos. De aquí a la China, imagínense. Ay, pero es que 18 horas en un avión. Y entonces, ahí ya no podemos ir porque ya nos paralizamos. Nos paralizamos por esos temores. Entonces, el temor nos roba esa felicidad de conocer el mundo, experimentar lo maravillosa que es la vida, de las cosas tan bellas que Dios nos ha regalado. Y preferimos vivir en una frustración y ser infelices. No, pues yo me quedo aquí en Colombia. Colombia es hermoso, maravilloso. Pero a veces hasta nos limitamos, solamente me quedo aquí en Cali, me quedo ahí en la ciudad donde estaba, ¿sí? Cada personita. Y me quedo acá y no voy porque es que me da miedo. ¿Y qué pasa? Empezamos a vivir una vida frustrada, una vida infeliz, a no disfrutar lo bello y hermoso que Dios tiene. Eso hace el temor, y eso es lo que quiere el temor con nosotros, robarnos la felicidad. Pero Dios no, Dios quiere a nosotros darnos la felicidad. Usted no merece vivir con miedo. Nunca olvide que Dios cuida de usted. Aférrese a los planes, a las promesas y a los beneficios que Dios tiene para usted. Y le aseguro que su perspectiva de vida le dará un giro de 180 grados. Tomemos hoy la decisión de enfrentar el miedo. Miedo van a haber siempre. Siempre va a venir el temor. Siempre va a tener que vivir. Siempre va a haber fracasos. Siempre van a haber pérdidas. Siempre van a haber circunstancias. Pero entre hay una pérdida, alzo mi pie y sigo avanzando. Amén. Confiando en Dios de que Él es la solución a mis temores. Amén. Hoy Dios nos dice, escucha la voz mía, la voz de mi palabra, y así vas a enfrentar tus temores. La solución más importante que Dios nos da hoy para enfrentar los temores es una vida devocional. Con la maravillosa palabra de Dios podemos enfrentar los temores. Solo con esta bendita palabra nosotros podemos renunciar a todo temor. Porque una cosa es, sí, viene el hermano, ora por mí. Y oramos y fue de un momento y listo, ese día usted se consagró, qué chévere, qué maravilloso. Pero cuando llevamos una vida devocional, una vida leyendo la palabra, se levantó en la mañana, leyó la palabra, en la tarde leyó la palabra, en la noche leyó la palabra. Ella misma nos enseña que ella es viva, poderosa y eficaz. Si yo leo esta maravillosa palabra todos los días, voy a alimentar mi vida de fe. Y dice la misma palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y si yo quiero enfrentar el miedo, tengo que vivir con fe, pero no leo la palabra, ¿dónde va a aparecer esa fe? Ay, Señor, yo quiero una fe que mueva montañas, pero no lee la palabra. ¿Cuándo va a llegar la fe? La fe no es por la motivación que le da un pastor, un sacerdote, un líder o este grupo que está recibiendo. La fe viene por el accionar esta palabra todos los días en mi vida.
Ahí vas a encontrar las promesas, el propósito y la voluntad de Dios para ti y para mí. Esa es la clave y la solución para enfrentar los miedos y llevar un mejor estilo de vida. La palabra de Dios. Lleve una vida devocional. Lleve una vida devocional. Levántese todos los días. 5 minuticos, 2 minutos, 3 minutos lee la palabra y los otros ora. Primero lea la palabra, que ahí es donde Dios le habla. Cuando usted ora, usted le habla a Dios. Pero cuando abre la palabra, Dios le habla a usted. Muchas veces solamente le hablamos a Dios como yo llegar y le decía a mi esposo, amorito, que me haga el favor, que me haga que me haga, y chao, me fui. No esperé ni que él me dijera, bueno, amor, está bien, yo lo hago. Así pasa con Dios. Vamos y oramos, y ahora y tal cosa. ¿Y qué le dijo Dios? Ah, no, yo no sé. Ya su palabra está revelada. Si no la leemos, ahí estamos a medias, por decirlo así. Porque no es orar y orar. Orar sí está hablando con Dios, pero ¿cuándo Dios habla con nosotros? Él ya nos dejó este maravilloso libro revelado. Usted no necesita un intérprete, no necesita que venga el profeta y lo diga, no necesita que venga el sacerdote y lo diga. Usted sencillamente abre el sagrado libro, ya está revelada, y le pide cuando lo vaya a abrir, Espíritu Santo, tu palabra dice que tú estarás conmigo y me recordarás todo lo que Jesús dijo. Pues bueno, voy a abrir tu palabra, habla. Y el Espíritu Santo le ayuda. El Espíritu Santo le capacita. Amén. Conclusión. El antídoto para el miedo es permitir que Dios tome el control de todo aquello que no podemos controlar. Deje que el Señor interactúe con usted en la construcción de su vida y eso le producirá una paz indescriptible. Eso se llama la paz de Dios. Vamos a aprendernos este versículo que lo quise colocar acá en pantalla. No sé si todos lo logran leer. Dice Filipenses 4, 6 y 7. ¿Cómo se llama? Filipenses 4, 6 y 7. Los niños que no se olviden, ¿no? Exacto. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, órenle a Dios, ¿cierto? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué viene el temor? Porque esta mente, estos pensamientos se desordenan y no tienen control, no están siendo guardados. Entonces, ¿cómo hago que se haga efectiva la paz de Dios? Cuando mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Y ahí es, a pesar de las circunstancias, siento paz. A pesar de todo, siento paz, porque Dios tiene el control. Entonces, Filipenses 4, 6 y 7, nunca se nos olvide, Filipenses 4, 6 y 7, esa es la tareita para esta semana. Por nada, vamos a estar afanosos. Entreguémosle a Dios todo, amén. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique y que Él tome el control de cada uno de nosotros, amén.